Vaya revuelo que ha causado un reportaje de Univisión investiga hoy en la clase política mexicana y en sectores de la sociedad también. Resulta que Penilei Ramírez, colega periodista de Univisión Investiga, publica un reportaje que tiene un titular que simbra. Gobierno mexicano emprende masiva investigación bancaria al gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. Y en este reportaje se detalla que, con base en documentos obtenidos en exclusiva, muestran que el gobierno mexicano ha estado investigando la evolución patrimonial de Peña Nieto y al menos 8 miembros de su gabinete, Alejandro. Sí, bueno, agrega también que no solamente es Peña, sino que es su exmujer, es esposa, Angélica Rivera, también sus hijos y algunos otros personajes que llaman mucho la atención, que son, digámoslo de manera coloquial, clientes regulares de este espacio, los periodistas, como Castillejos, este personaje que renuncia creo que en 2017 y pues que llevó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, pero no solamente él, Álvaro, además de Humberto Castillejos, está José Narro Robles, que fue secretario de Salud, también está José Antonio Mid, que fue candidato presidencial del PRI en las elecciones anteriores. También aparece Miguel Ángel Osorio Chong y un cliente regular, además de todos estos escándalos, que es Pedro Joaquín Colwell, a quien en estas solicitudes de las que narra Penilei, a quien le damos la bienvenida a los periodistas, también incluyen a la esposa. ¿Cómo estás, Penilei? Bienvenida a los periodistas. Pues bien encerrada, pero trabajando un montón. Me imagino que le estará pasando lo mismo a ustedes con esto de que ya uno está en casa todo el tiempo, terminas trabajando más horas que de costumbre. Sí. Oye, pero a ver, cuéntale al auditorio esta información de la que hemos dado apenas una probadita. Es una información que ha simbrado a la clase política y a sectores de la sociedad que hoy están atentos, sobre todo a qué ha pasado, si hay efectivamente estas indagatorias contra Enrique Peña Nieto, miembros de su gabinete y de su propia familia. Pues les cuento un poco cómo surgió la información. Como sabemos, ustedes lo han mencionado muchísimas veces, yo estaba acordándome hace unos días de la escena memorable de Álvaro en Los Pinos en su momento con aquel cartel con Peña Nieto. Entonces, bueno, el hecho de que había señalamientos desde la prensa muy críticos hacia el gobierno de Peña Nieto no es nuevo. Ustedes lo han hecho en sus propios espacios, muchos colegas lo hemos hecho. Y una pregunta recurrente que hemos tenido muchos de los colegas desde que comenzó esta administración fue si Peña Nieto iba a ser investigado. Lo hemos preguntado en muchísimos espacios, se ha preguntado en muchísimas mañaneras, y lo que el presidente López Obrador siempre ha contestado es que él no va a ir contra los expresidentes. Ha dicho muchas veces, lo volvió a decir hoy también, que solamente habría un juicio contra Peña Nieto y otros expresidentes si una consulta popular se lo requería. Pero bueno, como sabemos, un gobierno federal del tamaño del gobierno de México, con casi 2 millones de funcionarios, no es monolítico. Hay distintas instancias en las que corren distintas investigaciones. Y lo que estamos viendo en los documentos que publicamos en Univisión son el inicio de varias indagatorias que comienzan en la función pública. La secretaria Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, ella hoy justamente publicó un comunicado diciendo que ha investigado a 133 funcionarios desde que tomó el cargo en 2018, y una de sus atribuciones es hacer un cotejo de si lo que el funcionario dice en su declaración patrimonial es verdad o es mentira, dicho en términos muy simples, ¿no? Entonces, sí tiene atribuciones la Secretaría de la Función Pública para verificar si esto es verdad o no. Más allá de las críticas de si hay ciertos funcionarios que son investigados o no por una decisión política, el hecho es de que sí hay atribuciones para que se investigue. Y lo que no habíamos tenido acceso en la prensa hasta ahora era a conocer cómo funcionaba ese procedimiento. Lo novedoso, que nos parece novedoso, por eso le llamamos exclusiva a la información, es que ahora estamos viendo cuál es el proceso que están llevando. Y lo que podemos decir, digamos, en resumen, es que ha habido por lo menos 2 paquetes de solicitudes de información, un paquete que sucedió
que era el que mencionaba ahora Alejandro, entre el junio y agosto de 2019, que incluye a Luis Videgaray, a Osorio Chong, a Ildefonso Guajardo, y un nuevo paquete de solicitudes de información, que es lo más novedoso, que surge entre el 13 y el 26 de marzo de este año, y que llegó a los bancos apenas el miércoles de esta semana, el 14 de abril. Entonces, por eso es una información que pues, nos llama mucho la atención porque es muy reciente, además. Sí, si me lo permites, Penilei, me gustaría porque trae en la redacción, trae información y trae cierta, lo voy a decir tal cual, en el argot sería jiribilla, porque sí se siente en la nota de que en medio de la crisis de coronavirus, de repente meten un paquete enorme de solicitudes y de peticiones a bancos, a 50 bancos, es decir, se hace una solicitud a 50 bancos de personajes que no son menores. No es que se trate de un trámite menor, de que, ay, es un director de área de no sé dónde, no. Estás hablando de las cabezas de, por lo menos los más señalados como los... que han participado más directamente en hechos cuestionables, lo voy a decir, ¿no? Los señalados por corrupción, que no se les ha probado nada porque no hay, hasta donde sabemos, una investigación. Pero la primera cosa que te preguntaría es, ¿sientes por los tiempos que se dio este segundo paquete de requerimientos que efectivamente incluyen a Ildefonso Guajardo y a algunos otros personajes, pero Joaquín Caldwell es clave ahí, Osorio Chong, y luego hay otro personaje, Luis Videgaray, por ejemplo, ¿no? ¿Tú sientes que este segundo paquete de solicitudes a los bancos para que le entreguen a la CNBV, que depende de la Secretaría de Hacienda, tenga que ver... no me atrevo a decir, dímelo, tiene que ver con que se esté preparando una gran cortina de humo frente a lo que estamos viviendo de la pandemia? Te lo pregunto abiertamente. Pues yo no puedo contestar esa pregunta porque no tengo una bola mágica para saber cuáles son las intenciones detrás de la investigación. Lo que sí coincido contigo, y la fuente que nos entregó la información coincide también contigo, por eso lo ponemos al principio de la nota, porque yo le pregunto a la fuente directamente, como hacemos muchos periodistas, cuando viene una fuente de repente con una información fabulosa y uno pregunta, ¿por qué me estás dando esto? ¿No? Entonces, cuando se me acerca esta fuente, que es una fuente de un banco, de uno de los bancos que le llegó la información, le digo, ¿por qué me estás dando esto en este momento? Porque es una información muy delicada que normalmente no saldría de los bancos. Me dice, porque a mí me parece muy raro que estén haciendo esta solicitud en medio de la pandemia cuando todos estamos en otra cosa. O sea, coincide, digamos, contigo. No puedo responder si hay una intención macabra de parte de la función pública. Lo que sí puedo decir es que a mí también me resulta, igual que a ustedes y que a la fuente, pues un momento curioso para emprender una serie de investigaciones de este tipo. Hay dos elementos curiosos acá. Primero, pude revisar documentación de investigaciones que hicieron el año pasado y las firma una persona del jurídico. Ahora no, ahora las firma justamente la secretaria Sandoval, es decir, ella directamente firma la petición. Esto me parece un dato relevante. Y como decías, también me parece relevante que sean 5 funcionarios distintos, todos juntos en el mismo paquete. Es decir, todos los oficios fueron enviados el mismo día y todos los oficios hacen referencia a que están pidiendo información bancaria basándose en una solicitud de una indagatoria. Y si uno revisa los números de esas indagatorias, están seriadas. Es decir, la de Peña Nieto es la 031, la de Narro la 032, la de Castillejo la 033. O sea, es parte de una misma... No es difícil inferir que es parte de un mismo paquete de investigación. Ahora, sí me parece, por supuesto, curioso, me parece que es de interés periodístico destacar que eso se esté haciendo en este momento, pero me parece un poco aventurado uno ponerse a interpretar si es una cortina de humo. Me parece que no abonaríamos nada nosotros metiéndonos en ese debate porque no es nuestro papel como prensa. Entonces, lo que me parece importante es, uno,
esto que ha sucedido a partir de que publicamos y el gobierno responde una cosa, primero Santiago Nieto contesta, después López Obrador contesta, ahora está el comunicado de Irma Sandoval en que entiendo que de forma tácita confirma la información y nos dice que nos portemos bien, que seamos responsables como periodistas. Si me permites, Penilei, voy a leer textualmente, muy brevemente, un párrafo que tiene que ver con lo que tú señalas. Dice el comunicado emitido hace unos minutos, la Secretaría de Función Pública emite este comunicado que dice: respecto a publicaciones recientes de algunos medios de comunicación que abordan las labores de la Secretaría de la Función Pública, se precisa lo siguiente. La Secretaría de la Función Pública hace un llamado a mantener un ejercicio periodístico responsable que informe a la sociedad sin afectar derechos fundamentales de terceros, como los relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia. No sé en qué momento el trabajo tuyo está afectando derechos fundamentales de terceros relacionados con el debido proceso, la garantía de imparcialidad y la presunción de inocencia. Te lo pregunto, Penilei, además de que efectivamente hay una confirmación tácita de que esta investigación está en curso. Pues yo creo que eso nos permite entrar a un debate muy interesante, ¿no? De cuál debe ser el papel de la prensa en una situación como esta. Primero me parece, porque la fuente me ha autorizado a decirlo, mi fuente no es un servidor público. Mi fuente es un funcionario bancario. Por tanto, a él realmente no le molesta mucho, o sea, él no piensa que está interfiriendo en una investigación federal, ni mucho menos. Y desde nuestro papel como prensa, yo creo que nosotros no formamos parte de las investigaciones, nosotros no somos denunciantes en las investigaciones, nuestro papel es publicar. Yo creo que hay una línea importante que por lo menos a mí me gusta mucho respetar entre dónde acaba el trabajo del periodista, dónde empieza el trabajo del activista. Muchas veces, yo sé que a ustedes también les han pasado, uno publica una denuncia y te dicen, pues ve y pon una denuncia ante la fiscalía. Y la respuesta de nosotros siempre es, pues no, o sea, nuestro papel es publicar la información. Nosotros no estamos ni para cuidar la investigación de la fiscalía ni para ir a denunciar, porque me parece que nuestro papel primordial es dar a conocer la información. Entonces, pues no entiendo por qué piensa la Secretaría que nosotros estamos interfiriendo con la investigación o que estamos, pues me parece que no, que es un debate periodístico básico de cuál es el interés de la prensa y por supuesto que en este caso a mí me parece que hay un sobrado interés periodístico público en saber si un expresidente y su gabinete está siendo investigado o no. Oye, bueno, a ver, el día de ayer se publica el reportaje, pues en la tarde, ¿no, Penilei? Por la tarde, más o menos. En la mañana del día de hoy el presidente tiene una primera reacción donde públicamente dice, ¿saben qué? Pues nosotros no estamos investigando a nadie, no llevamos ninguna investigación. Los hechos nos dicen que se solicitó, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que la primera solicitud, dice tu trabajo, que la registrada con el número 001-2020 se envió a Hacienda unos días antes. Esta es la primera investigación, el 13 de marzo, y en ese oficio la Secretaría de la Función Pública gira instrucciones a Hacienda para recabar información bancaria de José Antonio Meade, pues muchas veces secretario, 6 veces creo secretario de 2 gobiernos, de PAN y de PRI, pero no solamente de él, sino de Juana Cuevas, su esposa. Yo no sabía quién era Juana Cuevas hasta que él la hizo famosa en la campaña, de sus 3 hijos, uno de ellos creo menor de edad. Y ahí hay un punto importante, perdóname que te interrumpa. Uno de sus hijos tiene discapacidad y su hija es menor de edad y están incluidos en la indagatoria. Por las fuentes que consultamos nos dicen que esto no es algo que suele suceder. Es importante mencionar, o sea, para abonar al punto de si hay un interés político, yo creo que no debemos entrar en asumir cosas, pero sí debemos resaltar los datos
objetivos que son importantes, y esto me parece importante, ¿no? O sea, no es una investigación que vaya únicamente sobre el funcionario, sino sobre su círculo laboral, su círculo personal, incluidos menores de edad. También en el caso de Peña Nieto, porque se investiga a Diego Alejandro Peña Díaz, que fue el hijo que él tuvo con Maritza Díaz, y el chico es menor de edad. Yo busqué también a Maritza y ella me dijo, yo no tengo nada que aportar, él solamente recibe de su papá una pensión. Pero, o sea, es una investigación amplia, o sea, ambiciosa, es lo que quiero decir. Bueno, pues yo creo, y luego en esta narrativa, en la cronología, después de eso, el presidente dice, a ver, yo no ordené una investigación contra ese personaje ni contra ningún otro personaje, a pesar de que ahí están los documentos, están firmados por Irma Heréndira Sandoval. Y luego, casi 24 horas después de que se publica pues lo que tú das a conocer, es entonces que sale no un comunicado, lo llama, déjame te digo exactamente, tarjeta informativa, que es una manera de decir, tiene un nivel abajo del comunicado o arriba, no sé. Las tarjetas informativas podrían ser cualquier cosa, ¿no? Pero la tarjeta informativa, entre comillas, sale 24 horas después, confirma la nota, pero dice que pide que por favor, me porte bien. Que te portes bien, pero que sí es cierto que se ha solicitado todo ese paquete de información. Sí, es un poco... 50 bancos, además. La secretaria le dice al presidente, pues sí, la verdad es que sí lo hice, no sé cómo calificar. Uy. Bueno, el asunto es un asunto de inobjetable interés público. Más allá de las motivaciones que exista, pues en este caso a mí me da envidia que haya sido Penny Lane la que traiga estos papeles. Pues todo periodista busca tener esos papeles para hacerlos del conocimiento público, porque se involucra a personajes vinculados con el ejercicio del poder y con decisiones u omisiones que afectaron a los mexicanos, en este caso el sexenio pasado. Pienso que más allá de las motivaciones que existan, pues es un trabajo periodístico, es un trabajo que es de interés público, y por supuesto, Penny Lane, más allá de las reacciones, lo que queda acreditado con tu trabajo es que existe esta investigación, más allá de cuáles sean los fines. En este caso se trata de ver la evolución patrimonial o cotejar lo que declararon los servidores públicos y sus familiares con lo que tienen realmente en instituciones financieras. A mí me llama la atención, yo estuve viendo con cuidado las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana, y creo que él ha dado respuestas, básicamente. En la primera dice, el Ejecutivo no ha ordenado una investigación, pero me da la impresión, no sé si a ustedes les pasó, me da la impresión de que cuando él dice el Ejecutivo se refiere a sí mismo, o sea, a la presidencia, ¿no? De acuerdo. Sí, eso es cierto. O sea, en Twitter, ustedes que son muy tuiteros también me decían, es que eso... no es, digamos, no es correspondiente lo que ¿cómo decir? No corresponde a lo que estábamos planteando en términos de que el presidente es una cosa y la Secretaría de la Función Pública es otra. Pues no, estatutariamente la Secretaría de Función Pública es parte del Ejecutivo. Claro. Aunque él no se refiere a sí mismo, si la secretaria está actuando, por eso nuestro titular dice el Gobierno de México, porque ella es una secretaria de Estado. Aunque el presidente de la República dice puede haber denuncias en la Fiscalía de ciudadanos, pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia. Aquí no hay ninguna denuncia, es simplemente un procedimiento administrativo. Ese punto me parece importante también aclarar para la audiencia. O sea, a ver, es un poco como la cosa de todos están diciendo en parte la verdad. O sea, cuando Unidad de Inteligencia Financiera dice, yo no he iniciado una investigación, es verdad, no sabemos que ellos han iniciado una investigación. Cuando López Obrador dice, yo no he iniciado una investigación, pues también es verdad. Y cuando Irma Heréndira dice, yo sí pedí toda esta información, también es verdad. Y eso no es contradictorio. O sea, contrario a lo que hemos visto en las redes sociales, no es contradictorio, porque el gobierno no es monolítico. Insisto, hay distintas áreas, distintos momentos, y lo que estamos viendo justamente ahora es un inicio de una investigación que puede o no convertirse después en una indagatoria y en una denuncia. Exacto, porque las solicitudes son exactamente eso. O sea, no haces un paquete de solicitudes cuando estás al mismo tiempo presentando una denuncia ante la Fiscalía. Pues no lo haces por información para denuncia y para denuncia o no.
Digo, está solicitando a 50 bancos hasta las 3 semanas que les da, o 2 semanas. De hecho, en algún momento, Pinal, planteas, Penilei, que se le da, creo que 2 semanas a 50 bancos para que proporcione información de 5 o 6 personajes que pues deben tener cuentas, bastantes cuentas, o no sé, sugiero, porque son personajes que se mueven en distintos niveles y se han movido durante mucho tiempo así, pues se les da 2 semanas para que presenten eso. Entonces, también hay una cuestión acá. Pensando digamos, en la lógica de cómo funcionaría una investigación, lo que me dicen algunas de las fuentes, a lo mejor alguna de las fuentes de ustedes también coinciden, es, a ver, si tú estás haciendo una indagatoria secreta, no mandas un oficio a 50 bancos en el que por lo menos 3 personas en cada banco lo van a ver. Entonces, ¿cómo pretendes que no se filtre? Si van a 150 personas que van a tener acceso a ese oficio, ¿no? Más todos los funcionarios. Pórtese bien, señorita. Se lo dijo Irma Heréndira Sandoval. Es un gran asunto, Penilei. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas, informándole a la sociedad de este asunto que es de inobjetable interés público. Muchísimas gracias, Penilei. Ya veremos en qué para la cosa, ya hablaremos otra vez. Claro que sí. Mucho gusto. Vamos a un corte y volvemos enseguida a Los Periodistas.